los seres humanos tenemos esa trampa interior, ese juego sucio interior de señalar el mal fuera, siempre señalamos el mal fuera. Yo creo que ese es el gran error que cometen todos los seres humanos, gran error de fondo. Señalamos el mal fuera, el mal que existe fuera, pero el mal no existe fuera, el mal siempre está dentro, siempre el mal está dentro. De cada ser humano el mal se desarrolla, cientos de males en cada ser humano. Mira, os voy a decir ejemplos de males. Una servidumbre a un prejuicio, una servidumbre a cualquier razón, una servidumbre a uno que está confundiendo y sin embargo tú lo atiendes y no sabemos por qué. Una servidumbre a una telebasura, una servidumbre a un fanatismo, una servidumbre a un negacionismo, cualquiera. Pues yo sé de muchos partidos y están todos los días negando una cosa, negando una evidencia, No existe no existe maltrato a las mujeres, o todos reciben el mismo maltrato. Pero hombre, ¿qué estás diciendo? Tú estás loco, el maltrato sobre las mujeres existe y hay que decir una por todos los seres humanos que existen en la Tierra deben decir una por todas con conciencia de que existe un maltrato mayor sobre las mujeres, realizado por los hombres. Entonces, si existe objetivamente, de una manera científica, un maltrato de los hombres hacia las mujeres, eso es una manera científica, eso es demostrado en una científica aportando miles y miles de pruebas de manera objetiva. Entonces, si existe objetivamente, en la realidad, no sino en la realidad, existe objetivamente un maltrato del hombre hacia la mujer a través del machismo, donde los resultados son, pues mira, que la mujer está sometida, porque yo no he visto ningún hombre que está sometido, y ahí eso, mayormente eso es la mujer que está sometida, la mujer que pierde derechos, la mujer que diré yo, que pierde derechos, que al final suele ser con la pérdida de su vida, que cuantos hombres que... Entonces, cuando hay tanta evidencia, para que maltratan a la verdad, para que maltratan a la verdad y empiezan con ese negacionismo de que no, que todos los hombres también sufren, que la mujer también, no sé, tienen unos argumentos que son infantiles, pero yo creo que eso es más bien creado por su fanatismo, por su servidumbre que tienen al fanatismo. Entonces, como tiene un fanatismo de partido, un fanatismo de mediático también, porque todos los políticos y los partidos son mediáticos. Ya verás tú, nunca verás un partido en la playa ahí hablando con uno y con otro, sino mayormente estos de los partidos siempre están con los máximos seguidores en internet y con los máximos seguidores y audiencia en la televisión. Entonces, de alguna manera, estos actúan como como teleexplicadores, como locos. Todos los políticos. ¿Por qué los políticos siempre tienen ese privilegio de decir tantas cosas en todos los poderes? La televisión ahí está diciendo y por qué utilizan todos los grandes recursos humanos y limitan a los demás de ellos, ¿no? No sabemos por qué. Porque una persona sabia no tiene acceso a eso y ellos sí. Y también porque un youtuber, un estúpido, o porque un influencer, y porque un tonto de estos mediáticos que están todos los días diciendo tonterías y mentiras a las 24 horas del día, porque tiene tanto poder, porque tiene tanto acceso, porque tiene tantos seguidores, porque tiene tanto porque hace convencer a tantos, y porque otro que simplemente puede ser Jesucristo, puede ser cualquier sensato, cualquier persona humilde, sabia, lo que está en la calle, no tiene acceso a nada. Entonces, así es como funciona el mundo. El mundo, mayormente, la sociedad tiene lo que se merece. Y nada más cierto. La sociedad tiene lo que se merece, absolutamente. Y tiene lo que se merece en todas las desgracias que tiene. Porque de alguna manera se las busca. Ahí siempre la sociedad, ¿por qué tiene todo lo que tiene? Porque se la ha buscado, porque una sociedad donde todos sus individuos están atendiendo constantemente, todos los días, están atendiendo a personas estúpidas, a personas que no le aportan nada, a irracionales, a telebasura, a eso, pues esa sociedad tiene lo que se merece, tiene los castigos también que se merecen, las desgracias que le vengan, de todos los tipos, se las merecen. ¿Qué se puede decir? Porque
todo eso se lo está buscando, esa sociedad se lo está buscando, se lo está, de eso. Entonces no le puede echar, el mal no está afuera, no le echen la culpa a la sociedad, a otra sociedad de Marte o a otro planeta, ¿no? Todo eso está ahí desarrollándose y todo es culpa de los mismos, siempre. Y entonces, lo que quiero decir en el fondo es que basta de inmadurez, de infantilismo, de engañar tanto, de manipular tanto, de decir estupideces y digamos de una vez por todas de que cada ser humano está creando el mal que tiene y que se merece y que nunca se lo justifique o se excuse señalando a otro, porque es un sistema también. Eso es un truco también mental, de que siempre señalar al otro y para que eso sirva de una cortina de humo para que él no vea lo suyo, sus grandes mentiras que tiene en su mente o sus grandes crueldades. Siempre nos gusta señalar. Estamos deseando que en la televisión salga alguien parricida más grande para decir, oye, vamos a señalarlo, ese es el malo, nosotros no, es el malo. Pero hombre, no, parece que eso parece como un espectáculo, eso desequilibradamente parece como un espectáculo. Nos quieren señalar ese al parricida, oye, ese parricida de Tenerife, lo que ha hecho, uy, sí, ese, nosotros somos los buenos, uy, ese es lo que ha hecho. Otro día sale un parricida más peleado, uy, lo habéis visto, uy, qué mala leche tiene ese. Pero hombre, ese no, tú. Tú estás creando miles y miles de males en tu interior. Y gravísimo. Esto, tener una servidumbre constante y casi eterna a prejuicios, como tienen muchísima gente, intelectuales todos, una servidumbre total a prejuicios. Una servidumbre total yo qué sé, a telebasura, al morbo, a descuidarlo a cosas esenciales. Una servidumbre que tienen al fanatismo. Yo conozco personas que van de intelectuales y luego tienen una dejadez mental o un ponerse en mano totalmente yo qué sé, de un fanatismo, de un fútbol, para que se le va la olla con el fútbol, pero en el mundo hay muchas cosas que resolver, muchas cosas que atender, muchas cosas que realmente merecen la pena y son en conciencia y responsabilidad deben atenderse más, con un respeto que se tenga mínimo a la verdad y al equilibrio. Entonces, no señalemos nunca afuera, no dejemos ya la tele, la tele y esto de que señalando, y también otra cosa que ocurre esto, es que todo eso sirve también de una cortina de humo para decir que el machismo, los maltratos así de luego nunca los seres humanos arreglarán nada, yo creo que no, pero las víctimas del machismo se harán siempre cada vez más, y vamos, eso se llevará, porque mientras no haya conciencia no se resolverá nada. Y yo veo la conciencia en la mayoría que está, vamos, podrida, o que tienen carencia de conciencia. Yo no sé qué clase de conciencia tienen. Entonces, ¿cómo van a arreglar una cosa si no tienen conciencia? Eso es imposible, porque siempre van a señalar lo mismo, hay una víctima de la violencia de género o eso, pues siempre van al mismo tema, señalando fuera. Vamos, uy, sí, ese fue, uy, mira, vamos a pegarle, vamos a decirle. Pero hombre, sí. Es que la violencia machista es un producto, algo que ha desarrollado la sociedad. Pero la sociedad la ha desarrollado gracias a ti. Tú eres el que tienes que empezar también. La sociedad ha desarrollado todo ese machismo, pero gracias a ti. Entonces tú cuando salga una víctima en la tele, tú tienes que decir, yo he sido. A ver si no hubo una fanática frase que dice, cuando había una desgracia para estar con esa persona, se solía decir, yo también soy Pedro. Pues en ese caso también tenemos que decir, yo he sido también, para que tengamos una serie, de verdad, una vez por todas, una conciencia, y hagamos el problema social, lo hagamos también nuestro. Es que excluimos, los problemas sociales los excluimos de los nuestros. Entonces, así es como va, ¿no? La cosa. Es como diciendo, ahí está el machismo. ¿Qué machismo? ¿Quién habrá creado? Eso. Y sí, se la ha creado. Ese, tú, acá. Pero no se señala a sí mismo. El día que nos señalemos a nosotros mismos, diciendo, sí, ese es un problema social, y ese es un problema que yo lo he creado yo. Entonces, ya se resolverá ese problema. Ya sea el machismo, o ya sea el terrorismo, o ya sea cualquier problema que tenga una sociedad o que tenga un país.
Solo cuando llegamos a ese punto, pues ya se resolverá. Mientras no se arregla, mientras será nada más que otra vez la victoria de los estúpidos. Seguiremos en el mismo tema de que son los estúpidos, son los granujas, son los que tienen carencia total de ética, los que están triunfando en la tele. ¿Pero por qué? Porque crean un mayor atractivo al mundo. Son los que pueden convencer porque dan un atractivo de mal. Algún atractivo de mal. Convencen porque intentan ser más guapos, intentan más tonterías. Pues yo he visto youtubers que yo digo, bueno, ¿y este qué dice? ¿Qué dice este de fondo, de verdad, de ética, de corazón? ¿Este qué dice? Que dice tontería, nada más, tontería. Uy, venga, a ver si ganas tú, a ver si gano yo, venga, qué guapo eres. Yo qué sé, yo no sé cómo esta gente, pero claro, yo no lo sé porque yo siempre he excluido lo atractivo de malo, he excluido de mi personalidad. Entonces yo intento siempre salir a hablar de algo, intento siempre hablar con el corazón y la razón, y voy a por todas y no utilizar un juego sucio. Si tengo que decir las cosas, las digo. Y yo no tengo por qué decir pero no tengo que utilizar ni la adulación, ni tengo que decir la mentira, ni tengo que cortina de humo, ni tengo que buscar atractivos, ni tengo que utilizar dinero, ni utilizar muchas cosas para convencer. Yo no quiero convencer ni con dinero, ni con influencia, ni con atractivo, ni que soy guapo, ni que soy listo, ni que hablo bien, ni que tengo joyas, ni vestimenta, ni que cuento chistes, ni que... Yo no quiero convencer a nadie utilizando tantos juegos sucios. Yo quiero convencer a la gente diciéndole, mira, esto es lo que yo te digo porque es verdad, y te lo estoy demostrando. Eso es lo único, la razón, en definitiva. Yo quiero convencer a través de la razón, del juego limpísimo de la razón. Porque otra regla limpísima no existe. Entonces, a través de la razón quiero convencer a cualquiera. Pero claro, esto supone también de que se va a repetir lo mismo de Jesucristo, se va a repetir lo mismo que Sócrates, es decir, que el que utiliza totalmente las reglas limpísimas de la razón, o el bien infinito de la razón, porque eso es cuando hay reglas limpias es donde está el bien, ¿no? Entonces, utilizando eso ¿qué pasa? Que va a recibir, nada más que otra vez se va a repetir mi historia, venga para allá. Mira, yo he recibido acosos constantemente cada segundo de mi vida. He recibido represalias, rechazos, puertas cerradas, acusación infundada, de que soy antipatriótico, que no sé qué, yo qué sé, me amenazan de todo porque como no le digo que son guapos, que no digo que los partidos son perfectos de partido de cara dura, pues entonces tengo represalias, cosas. Claro, como no soy lameculo, como no estoy con esos juegos sucios que tienen todos, pues claro, pues lo que me toca es decir, mira, yo soy limpio. ¿Eso es importante o no es importante? Pues decente, limpio, utilizo la regla de la razón. ¿Y eso a qué? ¿Cuándo va a ser eso importante? Para tener seguidores. Pues nada, yo digo, mira, yo si no es por eso, no tengo los seguidores que tenga. Pero tiene que ser por esa vía. Pero claro, yo digo, pero bueno, ¿y si Jesucristo viviera, cuántos seguidores tendría? Pues tendría uno, o ninguno. El mío lo tendría, por seguro, pero ¿cuántos más? Pues no lo sé. Yo creo que ninguno sería seguidor. Bueno, gracias.